Les recuerdo que cualquier pregunta que tengan la pueden realizar en nuestro panel de preguntas y en el transcurso de la transmisión serán resueltas por nuestro presentador. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con esa capacitación de agua PTZ. Los dejo con Andrés. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Listo. Bueno, vamos a dar comienzo. Como bien lo dijo Carolina, vamos a hablar de PTCs. Lo primero, vamos a hablar de las distintas series que hay en cuanto a PTZs IP. Contamos con una serie Ultra, con series Pro, series Lite y series Wi-Fi. Y las series de todos los ambientes o ALA Environment Series. Bueno, estas primeras cámaras que ven acá son la serie Ultra. Como ustedes pueden ver, ya están disponibles desde mayo del año pasado. Vemos que tenemos una PTZ de 2 megapíxeles y 48x. De acá voy a saltarme a lo que viene siendo el naming rule o pues el nombre de la regla de referencias para que ustedes entiendan cuáles son pues estas nomenclaturas que ven acá de estos modelos. Como vemos acá, pues ya vemos el DH que es sencillamente pues, con el logo de DAPA o pues se puede ordenar con marca blanca también, sencillamente eliminando este DH. SD que corresponde a Speed Dome o pues una cámara PTZ. Aquí vemos el tercer grupo de la referencia. Vemos que corresponde al tamaño de la PTZ y a qué ambiente está adecuada, si es para interiores, si es para exteriores, y pues vemos que dice IR al lado que corresponde a si cuenta con infrarrojo. La siguiente letra corresponde al tipo de estructura. C corresponde a si es para estar instalada en techo, embebida en el techo. E corresponde a Enhanced, que quiere decir que cuenta con IP67 e IK10. F es Plus y L es láser. Láser es sencillamente que ya cuenta con una iluminación, además del infrarrojo, cuenta con una visión nocturna con láser, la cual permite una mayor distancia de visualización en la noche, que es el caso de estas referencias que ustedes ven acá. Por ejemplo, la SD6AE 230F HNI, pues es una cámara que es IP67 e IK10, es decir, es antivandálica. Volviendo aquí al name rule, aquí vemos que el siguiente número corresponde a la resolución, que va desde 1.3 megapíxeles o 1 megapíxel a 4K, o es decir, 2 megapíxeles u 8 megapíxeles según corresponda. Ya se puede ver en el datasheet del equipo si son 12 u 8 megapíxeles. Los siguientes dos números, que puede ser desde 3 o hasta 48, corresponde a el zoom óptico, es decir, va desde 3x a 48x. La siguiente letra corresponde digamos, si la cámara es análoga, si es IP o si es HDSI. En este caso, si ustedes ven una S, una T, una U, una V o una F, corresponde a IP. Una I corresponde a si es una PTZ HDSBI y análoga va a ser con la letra C. Como ustedes de pronto ya lo habrán visto en otros webinars, la siguiente letra corresponde al formato del video, si es PAL o NTSC. Después va a venir una siguiente letra que va a decir si es una PTZ de una velocidad de preset alta o si es sencillamente un poco más lenta. H es para las que son de preset de velocidad alta y G son para las PTZ que son más lentas. Estas PTZ que son más lentas suelen ser para instalación en interiores y suelen ser tipo DOM. La siguiente letra va a ser el tipo de interfaz, es decir, el conector de transmisión de video. Y si vemos que si tiene una N, va a corresponder a que va a tener un puerto RJ45, es decir, que va a ser IP. Si es una C, va a ser HSI. Y B, para unos casos de unas PTZ que van a salir posteriormente con una B,
van a soportar pues fibra óptica. La siguiente letra nos va a decir si la PTZ soporta la función de auto-tracking, que en caso de que no la hayan escuchado ya les voy a decir posteriormente a qué corresponde esta función de auto-tracking. Y por último una W que sencillamente nos va a decir si es Wi-Fi o una SL que nos va a decir si es anticorrosivo. Bueno, aquí ya viendo estos modelos de acá se pueden dar cuenta de qué resoluciones podemos manejar por el naming rule que ya vimos. Este de acá me dice que son 2 megapíxeles y 30x, que corresponde a estos números de acá. El primer 2, la resolución. El siguiente, el zoom óptico. Y este de acá, si ya por el modelo, nos indica que tiene un formato de compresión H264. Habrán unas que nos soportan H.265 o H.265 Plus, que ya ahorita les mostraré a través de nuestra herramienta del calculador de discos cuáles son los ahorros en cuanto al streaming y al almacenamiento con estos diferentes formatos de compresión. Esta es pues la PTZ de 48X. Aquí se dan cuenta de todos los features que tiene este modelo. 2 megapíxeles, un zoom óptico de 48X, además el zoom digital es de unos 16X, el formato de compresión H265 y como ustedes pueden darse cuenta acá, la distancia del infrarrojo son 450 metros. Cuenta también con un wiper, con un parabrisas, pues sencillamente para cuando el lente se empaña o cuando está en unas condiciones de lluvia, pues empieza a limpiarse automáticamente el lente. Y además esta cuenta con Starlight, que como ustedes bien saben, pues es una serie de filtros y absorciones de luz que hacen nuestras cámaras que permiten ver a una menor luminosidad, alrededor desde una milésima de luz hasta unas 5 milésimas, que es como el mayor valor que logra tomar, pero pues ya saben que entre menor es el número de luces que acepta el sensor, pues más oscuro es en las condiciones en las que lo graba la cámara. Estas ya corresponden a la serie Pro. Si se dan cuenta, la mayoría de cámaras ya no cuentan con la siguiente letra al 6 o al tamaño de la PTZ, ya no cuenta con una E, es decir, que no va a tener una protección IK10, por lo tanto no va a ser antivandálica, salvo en el caso de, por ejemplo, de las que son en domo, pues tipo burbuja, pues esta burbuja sí es IK10. Y la mayoría soportan la función auto-tracking. Bueno, aprovechando que desde la serie anterior hasta esta serie Pro soportan auto-tracking, les voy a explicar esta función que corresponde. Esta función sencillamente es apoyar una PTZ bien sea a una fisheye, a una cámara bala o una cámara domo que cuente con analíticas como como línea de intrusión, zona de intrusión, u objetos abandonados, sencillamente para hacer que la PTZ siga ese cruce de línea o ese objeto que se perdió de la escena. Y esto lo va a hacer automáticamente la cámara. Cabe resaltar que es importante seleccionar un grabador que soporte también esta analítica. Normalmente son a partir de la serie 5 de nuestros grabadores IP, de nuestros NVRs. Esta ya viene siendo la serie Live. Si ustedes se dan cuenta, después de HN no existe una I, por lo tanto no soporta la función de auto-tracking. Estas ya van alrededor de unas 4 pulgadas, entre 4 y 5 pulgadas el tamaño de la PTZ.
y van desde unas resoluciones de 2 megapíxeles hasta 1 megapíxel también la pueden encontrar. Aquí vemos que estos modelos son los modelos que se encuentran a la izquierda son los que se encontraban antes de mayo de 2017 y ya pasaron a estas series que se encuentran en la derecha, que van a poder encontrarlas sean serie 2 o serie 3, que ya actualmente hay PTZ serie 3, tanto en la serie Lite como en las series más avanzadas en la Pro y la U. Estas son nuestras PTZ Wi-Fi. Van desde 1 megapíxel como también van a 2 megapíxeles. Hay las que son de presets más lentos, que son para instalación en interior, y esta PTZ de acá, que ya puede ser instalada en exterior y tiene una velocidad de presets mucho más alta. De hecho, ahorita vamos a mirar unos datasheets de ciertos equipos para que podamos ver especificaciones y ver cuándo corresponde a una PTZ de una velocidad de presets inferior a otra. Esta ya es una serie siguiente de estas PTZs, corresponde a All Environment Series. La primera es las PTZs de posicionamiento, que pueden reconocerlas porque en su name rule ya no empieza por SD, ya no son speakdowns, sino sale como PTZ. Estas, la diferencia con las otras PTZs es que si se fijan, esta base de instalación que se encuentra en la parte inferior son precisamente para ser sujetadas en lugares en las que, por ejemplo, las condiciones normales del ambiente impiden que la PTZ se encuentre lo más fija posible en la superficie en la cual está fijada. Es decir, por ejemplo, en la azotea de un edificio, puede ser en otros lugares altos donde las corrientes del viento sean demasiado fuertes, o donde esté sujeta a una vibración de la superficie en la cual está siendo instalada la PTZ. De estas PTZs hay desde 12 megapíxeles hasta unos 2 megapíxeles de resolución. Y normalmente los zooms van desde 25x a 40x. O en este caso de estas PTZs de acá hasta 48x. La siguiente serie de PTZs All Environment Series es las anticorrosivas. Se reconocen es por esta certificación, NEMA 4X. Este es un estándar pues, de la resistencia del material en cuanto a materiales y un ambiente que sea corrosivo. Normalmente, por ejemplo, cerca a la costa, cuando las PTZ están expuestas a la salinidad del ambiente, pues se recomienda más usar este tipo de dispositivos, puesto que la salinidad suele carcomer lo que viene siendo el case y toda la electrónica de los dispositivos normales. Si se dan cuenta, estos dispositivos ya cuentan con una protección IP68 e IK10 antivandal. Esta es la referencia del tipo de acero inoxidable por la cual están. Perdón. Unas preguntas que por acá. Listo. Aquí tenemos una pregunta de Ernesto Calderón. La función de seguimiento de objetos que cruzan la línea se llama Smart Tracking. Como les mostré acá previamente, pueden reconocer que el equipo soporta esta función porque en su referencia, en el name root, cuenta con esta I al final del HNI. Si se dan cuenta, esta I corresponde a IDS,
es decir, a función inteligente, analítica inteligente, y se llama Smart Data. Ya ahorita, veamos aquí, se puede copiar para todos. Listo, envié la respuesta para todos. Listo, continuando con las PTZ anticorrosivas, esta referencia que ven acá, 316L, corresponde a la referencia del tipo de acero inoxidable por la cual están construidas estas PTZs. Todas cuentan con una resolución de 2 megapíxeles y van desde los 30x de zoom a 40x. Cuentan con Starlight y con formato de compresión H265. Vamos a acá también está saliendo pocas de las preguntas, a ver si de pronto hacen otra pregunta. Aquí me dicen que cuántos milímetros es el lente de la cámara de 48x. Listo. Vamos a ver el equipo de 48x también, para que vean las distancias focales. Vamos a dejar esto acá. Vamos a colocar una PTZ anticorrosiva, una de la siguiente serie, también que es Explosion Proof, y una de posicionamiento para que veamos ciertas especificaciones en los datasheets. Listo. Bueno, la siguiente serie son cámaras Explosion Proof. Algo que es importante aclarar acá es que no indica que la cámara, digamos, va a soportar un atentado pues con una granada o con una bomba o algo así. Sencillamente es que la construcción de la cámara impide que cualquier tipo de cortocircuito en la electrónica de la cámara salga al exterior, o que también elementos externos como una chispa entre al interior de la cámara. Es decir, que el dispositivo es intrínsecamente seguro. ¿Listo? Estas cámaras cuentan con acero inoxidable también, cuentan con este vidrio templado que es una protección de alrededor de 1 pulgada de espesor, y cuentan con protección IP68 e IK10. También lo importante que cabe notar de esta cámara es que el cableado viene con un encauchetado grueso, también impidiendo que cualquier falla en la electrónica impida que una chispa salga al exterior del ambiente en el cual está instalada esta cámara. Pues estas cámaras son perfectas para instalarse, por ejemplo, en plantas donde se usen químicos que sean altamente inflamables, o por ejemplo en minas donde sabemos que pues, la extracción de minerales y pues toda la actividad minera suele
suele estar rodeada de ciertos gases que son altamente explosivos. Entonces esta cámara es perfecta para ser instalada ahí, puesto que si en algún momento la cámara llega a tener una chispa en su interior, pues esta no logra salir al ambiente, de tal manera que mitigamos esos riesgos en este tipo de actividades económicas como lo es la minería y en plantas químicas de alta inflamabilidad. Estas PTZ pues también cuentan con Starlight. De hecho, ahorita voy a intentar conectarme a una que tenemos acá en la oficina para mostrarles cuál es la resolución que maneja esta cámara. De hecho, esta que ven ustedes acá, que tiende a ser como lo más parecido a una bala, realmente pues no cuenta con paneo ni con movimiento en lo vertical, pero cuenta con un zoom de 30x. La distancia pues de su infrarrojo es de unos 100 metros. Y esta PTZ que ven al lado de acá, que es de la cual vamos a ver ahorita el datasheet, cuenta con movimiento independiente de sus luces infrarrojas, como el de la PTZ. Las HSBI, de hecho, realmente ya no son solo series la Pro y la Lite, sino realmente ahora son la serie Pro y la serie Ultra. En estas series las vamos a reconocer porque viene con este último indicador de acá que dice S3, que sencillamente indica que es serie 3. Vamos a distinguir las PTZs IP de las PTZs HSI, como ya lo vimos en el name group, en esta parte de acá, porque ya en esta parte de su nomenclatura dice HC, es decir, que el conector va a ser con coaxial. Estas PTZs además son 4 en 1, es decir, que permite cambiar el tipo de transmisión, si sea HSBI, CBS, HD o Turbo HD. Estas pueden cambiarse bien sea desde el grabador entrando al menú OS de la cámara, o bien puede ser con este dispositivo de acá, el PPM820, que es el UTC Controller. Sencillamente es un controlador que se conecta al puerto coaxial de la cámara y se selecciona el tipo de transmisión que se desea: HD, Turbo HD, HSBI o CVS. Bueno, en la serie Pro cabe resaltar que el mayor zoom óptico que pueden encontrar es 31x y pueden encontrar la luz de alrededor 12x el menor zoom óptico que hay en la serie HSI de los PTC. En la serie Lite ya encontramos lo que son estos modelos de acá, que van alrededor de 1.3 megapíxeles a 2 megapíxeles y va hasta un tamaño de alrededor de unas 5 pulgadas para exteriores. Estos modelos que ustedes ven acá, estos cuentan con la función de Starlight, la SD40, 42 y este grupo de acá, SD40 o SD42 o 42C, 21.2i, HC serie 3. Estos de acá cuentan con Starlight y ya están disponibles desde junio del año pasado. Esto es en cuanto a la presentación de las PTZs. Vamos a ver aquí unos datasheets. El primero que vamos a ver es el de la PTZ de 48X.
y P. Si se dan cuenta, estas son las funciones con las que cuenta este dispositivo. Cuenta con Starlight, cuenta con Wide Dynamic Range real de 120 decibeles, cuenta con esta función que PFA se llama Predictive Focus Assistance. Sencillamente es que el foco de la cámara al momento en que se está haciendo zoom, bien sea aumentando la distancia focal o disminuyéndola, es decir, acercando o alejando la visión de la cámara, el foco no se va a perder. Esta es una nueva función que se incluyó a varias PTCs, se llama PFA. Vamos a ver acá una de las preguntas que nos hacían, que era cuál era la distancia focal de esta cámara de 48x. Va desde los 5.7 milímetros hasta los 275. Como bien les mostraba acá, los números de tolerancia a la iluminación de las funciones Starlight, vemos aquí que la mínima iluminación es de 1 milésima de lux. Esto es incluso 5 veces menor a la luz que se refleja de la luna. Por lo tanto, pues podemos estar seguros que en plena oscuridad acá en exteriores, pues vamos a tener una visión a color con este tipo de PTCs. Esta tabla que ven acá, que dice Dory Distance, es decir, distancias de detección, observación, reconocimiento e identificación. Esta es importante verla en los datasheets de los equipos, porque nos damos cuenta que esta distancia de detección es a la cual la cámara nos va a permitir, digamos, usar una analítica de intrusión, una de cruce de línea. Esta es la distancia máxima a la cual se puede colocar esa línea de intrusión o la zona de intrusión, que son unos 2.7 kilómetros aproximadamente. Y para esta cámara, la distancia a la que va a observar, es decir, a la que se va a poder divisar claramente y distinguir si un objeto que se está viendo es una persona, un vehículo, si es un animal, ese tipo de cosas se va a poder observar a una distancia de 1 kilómetro para esta PTC. El reconocimiento, sencillamente aquí ya vamos a poder distinguir un poco más por las facciones y las prendas que está usando una persona a unos 546 metros. Y la identificación es cuando ya se logra visualizar correctamente las facciones de la cara de la persona. Se puede identificar, se puede distinguir si esa persona es Pepito Pérez o la persona que estamos visualizando. Podemos decirlo así, con total certeza que es la que estamos visualizando a unos 273 metros. ¿Esto lo está descansando? ¿Para qué? Esto es algo importante de ver. Vamos a comparar con una de las otras PTZs, que es la velocidad de los presets. Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos que la velocidad del paneo, es decir, el movimiento que hace en el plano horizontal la cámara, y el tilt es la inclinación, es decir, el movimiento en el eje vertical de la cámara, son de 240 grados por segundo y 200 grados sobre segundo. Entonces aquí vamos a ver la diferencia de la que les hablaba, cuando la cámara tiene en su referencia HN a cuando tiene GN. Esa diferencia la vamos a ver aquí.
en las cámaras que son HN versus las que son GN en su referencia. Esta tiene una velocidad de paneo de 100 grados sobre segundo y en el eje vertical tiene una velocidad de 60 grados sobre segundo. Igual es aceptablemente rápido, pero para ciertas aplicaciones, como vendría siendo el Smart Tracking, o para ajustarle ciertos presets rápidos en un campo demasiado amplio en exteriores, pues colocar unos presets mucho más rápido sería mucho más conveniente. Si ustedes se dan cuenta acá, en IBS pues podemos fijarnos cuáles son las analíticas inteligentes que soportan las cámaras. Para esta cámara de 48X vemos que soporta línea de intrusión, que es tripwire, intrusion, que es área de intrusión. Como ustedes deben conocer, pues es cuando uno dibuja un polígono virtual en la escena de la cámara, y eso es una zona de intrusión, pues en la cual una persona que cruce esa zona nos va a generar una alarma. Objetos abandonados o perdidos, detección de rostros y mapa de calor. Esta la soporta esta cámara de acá. Aquí podemos ver los datos de consumo y de alimentación. Esta cámara soporta High PoE y consume alrededor de unos 24 vatios o 38 vatios. Los 38 vatios corresponden a cuando el infrarrojo está encendido y que además cuenta con su calefacción encendida. Ahora vamos a comparar con una PTZ de posicionamiento. Esta PTZ de 48X de posicionamiento también cuenta con Wide Dynamic Range, con ajuste de foco predictivo, que es el PFA, con H265 Plus y con Auto Tracking o Smart Tracking, que es la misma función. Según como esté traducido en el idioma del firmware del grabador que ustedes que estén utilizando, van a ver si aparece llamada Auto Tracking o Smart Tracking, como les escribí contestando la pregunta anterior que nos habían hecho de cómo se llamaba esta función. Aquí vemos la distancia del infrarrojo que soporta este dispositivo, es decir, que a 450 metros vamos a poder ver claramente con el infrarrojo. Comparando con la otra cámara, también son unos 450 metros, las que nos permite visualizar. Aquí vemos que aquí ya cambia lo que viene siendo la distancia focal. Esta va de unos 10 milímetros a 1500 milímetros. La anterior, si bien lo recuerdan, va de 5.7 a 275. Sencillamente, la diferencia entre las dos es que esta, al tener un rango en la distancia focal menor, desde 5.7, quiere decir que tiene una mayor apertura en su menor, en su visual normal, es decir, a 1X tiene un mayor ángulo de cobertura que la otra, porque si se dan cuenta acá, el ángulo de vista son 64.55 grados, y en esta de acá, tiene la misma apertura, 64.55. Pero en la escena vamos a ver mucho más cerca los objetos. Tiene el mismo ángulo de apertura, pero va a ser mucho más cerca lo que vamos a ver los objetos con esta cámara, que tiene una distancia de 10 milímetros en la media. Y esta tabla de acá, que bien les dije que es muy importante visualizarla en cada equipo según la aplicación que le vayamos a dar, sus rangos de detección, de observación, de reconocimiento e identificación. Aquí vemos las velocidades de los presets, la cantidad de presets que me soporta, la cantidad de tours que puedo hacer, patrones, autopaneos y autoescaneos. Las analíticas que soporta esta cámara también soportan intrusión, cruce de línea,
objetos abandonados, face detection y mapa de calor. Esta viene siendo nuestra cámara anticorrosiva. La diferencia con las otras cámaras es que vemos que su alimentación es PoE Plus, no High PoE, que esto, la diferencia es a la hora de seleccionar el switch que vamos a utilizar en la instalación. Hay que verificar cuántos puertos soportan alimentación High PoE o PoE Plus a la hora en la que se va a instalar la cámara. Veamos aquí las cámaras. Aquí hay unas preguntas. Vamos a hacer una listo. Sí, ahorita podemos buscar un video de la cámara de 48X para visualizar esa distancia focal de la cámara de 48X. Listo, la cámara anticorrosiva. Aquí vemos el cambio en la distancia focal. Vemos que ya la tolerancia a la cantidad de luxes que va a absorber viene siendo menor a las otras PTZ que vimos. Estas son 5 milésimas. Recordemos que entre menor es el número, entre más pequeño el número, es mayor la capacidad que tiene la cámara para visualizar en la oscuridad. Estas son 5 milésimas. Esta de acá, 1 milésima. Esta es la cámara de Explosion Proof. Y ahora busquemos un video de la visual de la cámara de 48X. Voy a pausar un momentico mientras lo encuentro y ya vuelvo con ustedes. Este es un pequeño video de la cámara de 48X. Vemos que es la misma referencia que estábamos hablando, la 10A248V. Y vamos a ver la visual de esta cámara. Si recuerdan bien, la distancia máxima a la cual se puede visualizar en esta cámara son alrededor de 3 kilómetros, que debe ser más o menos la distancia a la que está esa montaña que se está visualizando ahí. Bueno, eso vendría siendo todo en cuanto a la información que podría brindarles acerca de las PTZ. No sé si tienen algunas preguntas en particular, de manera que podemos tomar este espacio para resolverlas estos últimos 15 minutos.